epiléptico pues se fundamenta básicamente, ¿no?, en los principios farmacológicos que engloban los mecanismos de acción, ¿no?, y la farmacocinética, ¿no?, de los fármacos antiepilépticos, ¿no?, que es lo que el organismo le hace pues a las drogas, ¿no?, y las interacciones entre los mismos, ¿no?, constituyen la base teórica de la elección de los fármacos antiepilépticos adecuados. Como les mencionaba, la elección de los fármacos antiepilépticos va a depender pues del tipo de crisis epiléptica, del tipo de síndrome epiléptico, ¿no? No a todos los fármacos, no a todas las epilepsias yo las voy a tratar igual, ¿no? Hay tipos de crisis epilépticas, ¿no?, que responden mejor, ¿no?, y que no se complican con ciertos fármacos, porque hay ciertos fármacos que pueden complicar, ¿no?, algunos tipos de epilepsia, ¿no? Entonces va a depender de los síndromes epilépticos, ¿no?, de las características demográficas también y de las comorbilidades, ¿no? Hay patologías comórbidas que se presentan en los pacientes que hacen que el pronóstico sea más ominoso y la respuesta a los fármacos antiepilépticos sea poca. Entonces eso es importante. Es importante conocer las propiedades farmacológicas de los antiepilépticos, por lo menos las propiedades generales, no las minucias, como se dice, ¿no?, para poder entender no solamente los mecanismos por los cuales estos medicamentos son eficaces, sino también los mecanismos por los cuales no hay respuesta muchas veces a estos medicamentos, ¿no?, y las reacciones adversas también en un paciente individual, ya que las reacciones adversas a veces pueden variar también, ¿no?, de acuerdo a cada individuo. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Hay que recordar el fenómeno de la epileptogénesis, que vienen a ser todos aquellos cambios que llevan desde que se produce una determinada injuria hasta el desarrollo del foco epiléptico, ¿no? Por ejemplo, las crisis febriles que hayamos visto, esa es una injuria inicial, un insulto precipitante inicial que produce un daño a nivel del hipocampo, que son áreas sensibles a la hipoxia y que a lo largo del tiempo, ¿no?, van a generar ciertos cambios, ¿no?, cierta sinaptogénesis, ¿no?, sprouting, ¿no?, que es una arborización dendrítica, ¿no?, y van a llevar a la génesis de, ¿no?, foco epiléptico. Eso se puede reproducir, por ejemplo, en animales, en ciertos modelos de epilepsia, ¿no?, en los cuales se instila ciertas drogas a nivel del hipocampo o a nivel intraperitoneal y se genera un daño, ¿no?, que hace convulsionar, produce crisis epilépticas, un estatus epiléptico inicial, y después de cierto número de días, como promedio un mes o 40 días, el ratón, ¿no?, la rata, ¿no?, que son los animales más frecuentes de experimentación, comienzan a desarrollar crisis epilépticas espontáneas. De igual manera en el humano ocurre, pero obviamente esto se da en la adolescencia, a partir de la adolescencia, cuando ese insulto es inicial en los primeros años de vida. Entonces, hay tres elementos en común para llegar a a este final, a esta génesis de este foco. La capacidad de determinadas neuronas de experimentar cambios paroxísticos de despolarización, que vienen a ser los fenómenos electrofisiológicos que van a, digamos, que son la base del desarrollo de las crisis epilépticas. La disminución del tono inhibidor GABAérgico, ¿no?, porque el GABA nos protege, ¿no?, a las neuronas del desarrollo de crisis epilépticas. Entonces, generalmente durante la epileptogénesis va a haber una disminución de esta inhibición GABAérgica y ocasiona pues una desinhibición. Y tercero, el incremento del tono excitador glutamatérgico. Ustedes ya saben, ¿no?, las propiedades de estos neurotransmisores, inhibitorio el primero y excitatorio el segundo. Entonces, en el inicio de la descarga paroxística intervienen canales de sodio y receptores glutamatérgicos. La descarga se va a sincronizar porque es generalmente una hipersincronía la que se da y se mantiene por los canales de calcio voltaje dependientes, ¿no?, y los receptores del glutamato. Entonces, la descarga se puede propagar, ¿no?, y amplificar hasta que se genera la crisis epiléptica. Pero está en el otro extremo, está de que puede detenerse, ¿no?, y no tener repercusión clínica por la intervención de los canales de potasio dependientes de voltaje y los receptores del GABA. Entonces,
podemos ver el cambio paroxístico de despolarización, ¿no? La descarga repetitiva, ¿no? Que se va a dar básicamente por la apertura de los canales de sodio, ¿no? El mantenimiento por la apertura de los canales de calcio, ¿no? Y también la activación de los receptores NMDA, ¿no? De los receptores del glutamato, dentro de los cuales tenemos el NMDA, N-metil de aspartato, y hay otros más, el AMPA y el cainato. Pero por otro, si esto se perpetúa, se puede generar la crisis, ¿no? Pero si actúa la apertura de los canales de potasio y la activación de los receptores GABA A y GABA B, se va a producir una hiperpolarización, ¿no? Y esta despolarización continua, que básicamente es la base del desarrollo de la crisis epiléptica, se va a frenar, se va a ver frenada por la acción de los canales de este ion, del potasio y los receptores del GABA. Entonces, esto es básicamente, esto es lo que va a corresponder al cambio paroxístico de despolarización, que es la unidad funcional del desarrollo de las crisis. Entonces, basado en eso, es de que se dan los mecanismos, ¿no? De acción de los fármacos antiepilépticos. Entonces, tenemos, ¿no? Hay fármacos antiepilépticos, ¿no? Cuyo mecanismo de acción es la inhibición o bloqueo de los canales de sodio, que normalmente estaban abiertos para la despolarización persistente. Otros que inhiben o bloquean los canales de calcio, que también facilitan las crisis, el calcio, la apertura de los canales de calcio. Otros que inhiben los receptores de glutamato, y otros que al contrario potencian los canales de potasio. Hay otros que potencian los receptores GABA A y GABA B, y hay otros que son de un fármaco nuevo, que es el levetiracetam, que actúan sobre una proteína de membrana de las vesículas sinápticas, que es el SB2A, ¿no? Lo que favorece la liberación de neurotransmisores. Entonces, acá tenemos los fármacos antiepilépticos, ¿no? De primera, de segunda generación y de tercera generación, ¿ya? Estos son los clásicos, los que se siguen usando también, se siguen usando hoy en día, porque en realidad los fármacos nuevos no han superado a los fármacos clásicos en el control de las crisis. En lo que sí se puede decir que hay una diferencia sustancial es en los efectos adversos. Los fármacos nuevos no es que estén exentos de efectos adversos, tienen un menor potencial de desarrollo de efectos adversos, mientras que los clásicos sí tienen un mayor número de efectos adversos. Entonces, acá tenemos, miren ustedes acá, de los que tenemos aquí, tenemos el fenobarbital, la fenitoína, la carbamazepina y el valproato. Son los fármacos clásicos de primera línea, de los cuales el valproato se utiliza para epilepsias generalizadas, y los otros, la fenitoína, la carbamazepina, el fenobarbital, ¿ya? Para epilepsias focales, epilepsias sintomáticas. De segunda generación tenemos la ocarbazepina, la gabapentina, el levetiracetam, la lamotrigina, el topiramato, así que son fármacos de segunda línea, ¿ya? Y hay unos de tercera generación de los cuales solamente aquí tenemos la lacosamina, pero que son fármacos que no han probado mucho su efecto como monoterapia, sino más bien de manera coadyuvante. ¿Ya? Entonces, uno tiene que tener un mínimo de conocimientos de estas nociones para poder manejarlos a los pacientes. Ya, acá tenemos los principales mecanismos de acción, esto lo van a ver ustedes, ¿no? De acuerdo, ¿no? a los mecanismos que les he mencionado, ¿no? Por ejemplo, bloqueadores de los canales de sodio, carbamazepina, fenitoína, valproato, ¿no? Hay algunos de estos fármacos que tienen más de un mecanismo de acción, ustedes lo van a ver, bloqueadores de los canales de calcio, la lamotrigina, el valproato, y así, ¿no? Hay mecanismos de acción ya que ustedes tienen que tener ciertas nociones. Acá tenemos, por ejemplo, una sinapsis excitatoria, que es una sinapsis glutamatérgica, ¿no? En el cual podemos ver, ¿no? Los canales de sodio, voltaje dependientes, ¿no? Y acá los fármacos que actúan, ¿no? Que tienen este mecanismo de acción, ¿no? De bloquear los canales de sodio, ¿no?
fenitoína, carbamazepina, el mismo ácido valproico, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, potenciación de los canales de potasio, por ejemplo, ¿no? El felbamato, ¿no? El topiramato, ¿ya? Y el levetiracetam, que es el fármaco que les había mencionado que actuaba sobre esta proteína en la membrana presináptica. Esta es una sinapsis inhibitoria, ¿no? En la cual podemos ver, ¿no? Los fármacos que actúan, ¿no? Sobre los canales de cloro, ¿no? O los receptores GABAérgicos también, ¿no? Como por ejemplo tenemos ahí las benzodiazepinas, los barbitúricos, que básicamente son GABAérgicos. Ya, aquí tenemos, acá tenemos dos sinapsis, también mostrando prácticamente lo mismo. Y acá tenemos el espectro de eficacia de los principales fármacos antiepilépticos. ¿Ya? Acá tenemos fármacos antiepilépticos de espectro restringido y los que son de amplio espectro. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Los clásicos, ¿no? Y también algunos nuevos tienen incluso espectro restringido, ¿no? Por ejemplo, la etosuximida es un fármaco clásico que es para el control de las crisis de ausencia. Lamentablemente no tenemos en este momento etosuximida, pero sí contamos con carbamazepina, fenitoína o carbazepina, que son fármacos que se utilizan básicamente para crisis parciales, incluyendo crisis secundariamente generalizadas, ¿ya? Pero hay fármacos de amplio espectro, por ejemplo el valproato de sodio, el ácido valproico es un fármaco, digamos, de primera línea, pero que es de amplio espectro. Se puede utilizar para epilepsias generalizadas y también para epilepsias focales, ¿ya? También tenemos acá la lamotrigina, ¿ya? El levetiracetam, ya que es uno de los últimos fármacos, el topiramato, ¿ya? Que tiene varios mecanismos de acción, ¿no? La sonizamida, el felbamato, la rufinamida. Hay algunos fármacos que han sido retirados del mercado porque han tenido efectos adversos ominosos. Por ejemplo, el felbamato se descubrió, se utilizaba, ¿no? Para el síndrome de Lennox-Gastaut, ¿ya? Pero se retiró porque tenía efectos hematológicos, aplasia medular. Entonces, digamos, se optó por retirar del mercado. Con respecto a la farmacocinética, ¿qué es lo que realmente debemos recordar, ¿no? Que se utiliza básicamente para definir los esquemas iniciales de la dosis, ¿ya? Nos permite también optimizar la terapéutica. Es importante aquí conocer aspectos de absorción, metabolismo, excreción, ¿ya? Distribución. Nos permite predecir el impacto del medicamento cuando se produce, pues, un cambio fisiológico, y también ver las interacciones medicamentosas y los efectos colaterales, ¿no? Entonces, acá es importante, después, digamos, de todos estos pasos, ¿no? De cada droga, de la absorción, distribución, metabolismo, excreción, ver la concentración sérica total, y lo que nos interesa es la concentración sérica libre, ¿no? Eso es lo que nos interesa. Hay fármacos que están unidos a proteínas plasmáticas, ¿no? En un gran porcentaje, y obviamente eso no nos interesa, esa fracción. Lo que nos interesa es la fracción libre, ¿no? Porque es la fracción activa. Entonces, esa concentración sérica libre, esa fracción es la que va a ir al cerebro, ¿no? A los receptores, a las dianas, a nivel del cerebro, y va a generar la respuesta farmacológica finalmente, ¿no? Y es lo que nosotros requerimos como resultado terapéutico, o sea, la libertad de las crisis epilépticas, es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características de un fármaco ideal antiepiléptico, ¿no? Que tenga una rápida absorción y una biodisponibilidad también del 100%, ¿no? Eso es sumamente importante, ¿no? Que tenga una baja capacidad de unión a proteínas, ¿no? Entonces, ahora también viene el otro extremo, ¿no? Que a veces hay pacientes que tienen hipoalbuminemia, y a veces en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen problemas hepáticos, ¿no? En algunos casos se pueden ver casos de intoxicación por fármacos, ¿no? Entonces, tenemos que estudiar al paciente en su integridad y definir realmente cuál es la droga más adecuada, ¿no? Y
y las dosis que vamos a dar. Entonces, debe tener una baja capacidad de unión a proteínas y un volumen de distribución uniforme, ¿no? La eliminación debe ser constante en el tiempo y proporcional a dosis. Ya debe ser de preferencia eliminado por el riñón, ya, porque la mayoría de los fármacos son metabolizados, ¿no? Por el hígado. Entonces sería una sobrecarga en realidad, ¿no? Que el fármaco sea, digamos, eliminado también por el hígado, ya, pero en algunos casos ocurre. De preferencia debe ser filtrado glomerularmente, ¿no? Y no debería formar metabolitos activos. Hay fármacos que tienen metabolitos activos, por ejemplo la carbamazepina, ¿no? Entonces deben ser, si es que ocurre, deben ser formas inactivas realmente, ¿no? Porque esos metabolitos, ¿no? Activos son los responsables muchas veces de los efectos adversos, ¿no? Que ocurren con los fármacos. Acá podemos ver las características farmacocinéticas, miren ustedes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vemos la mayoría de ellos tiene unión a proteínas plasmáticas por encima de 70, de 60%, ¿no? Entonces son fármacos que lamentablemente, ¿no? Y la mayoría, todos los que están acá son fármacos pues de primera línea, entonces digamos no se aprovecha la reacción. Por eso es que muchas veces pueden generar resistencia, ¿no? O no hay un control adecuado, digamos, en su integridad, ¿no? De igual manera, bueno, la biodisponibilidad sí es importante de la mayoría de ellos, ¿no? Y si vemos la eliminación, ¿no? Vemos que la mayoría, ¿no? En el mayor porcentaje tienen eliminación hepática, ¿no? Entonces también como que los hace, o son inductores enzimáticos o son inhibidores, y eso los hace también, digamos, hace proclive, ¿no? Al paciente a presentar efectos adversos de naturaleza hepática, ¿no? En determinadas condiciones, ¿no? Eso es de los fármacos de última generación, ¿no? Por ejemplo, podemos ver, ¿no? Hay fármacos como el levetiracetam, por ejemplo, que tienen 0% de unión a proteínas plasmáticas, entonces eso sería lo ideal. Por eso es que el levetiracetam revolucionó en su momento, ¿no? El tratamiento de la epilepsia, pero lamentablemente después comenzamos a ver que había ciertos efectos, ¿no? Que, ¿no? Viendo riesgo versus beneficio, ¿no? Hacían que nos hacían tomar la decisión de quitarlo muchas veces el levetiracetam a pesar de sus bondades, ¿no? La gabapentina, que fue un fármaco que también fue el boom inicialmente, es un fármaco que después se vio que no ayudaba tanto en epilepsias, pero sí en el dolor neuropático en determinados tipos de neuropatía, como la neuropatía diabética, por ejemplo, ¿no? La pregabalina, que también son análogos de la gabapentina, son GABA, ¿no? De la gabapentina, por ejemplo, que también se utiliza para dolor neuropático, ¿no? Tiene 0% de unión a proteínas plasmáticas también, ¿no? Hay fármacos que disminuyen la biodisponibilidad, ¿no? Por ejemplo, el atenolol, el ciprofloxacino, la isoniazida. Muchas veces pacientes que tienen meningoencefalitis tuberculosa o encefalitis tuberculosa o mal de Pot que están recibiendo y que tienen también epilepsia, reciben la isoniazida, ¿no? Como parte del esquema, ¿no? Y a veces son pacientes que, digamos, continúan pues presentando crisis epilépticas. La explicación justamente está en esto, ¿no? De que disminuye pues la biodisponibilidad de los fármacos antiepilépticos, ¿no? El mismo ciprofloxacino, también que les había mencionado, ¿no? Que son las quinolonas, también pueden bajar el umbral convulsivo, ¿no? Fármacos antimicóticos como el ketoconazol o la tetraciclina, la ofloxacina, ¿no? Los antiácidos pueden disminuir la velocidad o el grado de absorción. En la mayoría de los pacientes nosotros le damos ranitidina o le damos omeprazol. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también porque después nos estamos quejando que el paciente no va bien o no responde bien a la terapéutica instaurada y esa podría ser la explicación, ¿no? Entonces es necesario en estos casos, se recomienda separar la administración de antiácidos con el antiepiléptico por 2 horas por lo menos. Ahora, hay interacciones a nivel de proteínas transportadoras. Esto puede explicar, por ejemplo, por qué algunos pacientes no responden a la medicación. Hay unas proteínas, ¿no? Glicosiladas, ¿no? O glicoproteínas
que se encuentran, ¿no?, en el cerebro, ¿no?, se encuentran en el endotelio o se encuentran también en el intestino, en el riñón. Entonces, estas proteínas lo que hacen cuando se encuentran a nivel cerebral, ¿no?, normalmente, ¿no?, hay una sobreexpresión en pacientes que no responden a la medicación. Entonces, lo que ocurre es de que estas proteínas impiden el paso de los fármacos antiepilépticos a sus respectivas dianas, ¿no?, a sus respectivos targets celulares. Entonces, no llega el fármaco y no actúa, obviamente, ¿no? Entonces, digamos, esa es una de las hipótesis que explica la farmacoresistencia, o sea, la falta de respuesta a la medicación, ¿no? Entonces, están distribuidos por todo el organismo, como les había mencionado, ¿no? Y son muy cercanos a muchas de las proteínas del citocromo P450, ¿no? Estas vienen a ser las enzimas hepáticas que median el metabolismo de los fármacos antiepilépticos, ¿no?, tanto inductores, porque todos prácticamente son inductores. El ácido valproico es el único inhibidor. Ya acá podemos ver con más detalle cuáles son los grupos de enzimas, ¿no?, en los cuales actúan los fármacos antiepilépticos, tanto inductores como inhibidores. Hay otros que son levemente inductores, otros que son levemente inhibidores. Acá hay efectos tanto inductores como inhibidores de los antiepilépticos sobre otros fármacos. Hay efectos de otros fármacos sobre los antiepilépticos y viceversa. Acá también podemos ver, por decir, la isoniazida, ¿no?, aumenta la concentración de carbamazepina, por ejemplo. Entonces, es importante considerar eso, ¿no?, porque es muy frecuente esa combinación. Entonces, estos pacientes pueden hacer muchas veces intoxicaciones frecuentes por el fármaco, y después el paciente está atáxico, ¿no?, presenta, digamos, alteraciones hematológicas, como es frecuente ver en pacientes que tienen, digamos, que están utilizando carbamazepina y que tienen intoxicación o efectos adversos por este fármaco, ¿no? Antivirales igual también, ¿no?, o los antifúngicos también, que tenemos una gran frecuencia de pacientes que tienen, ¿no?, infecciones fúngicas, ¿no? Entonces vemos también que incrementa la concentración de los fármacos antiepilépticos, carbamazepina, fenitoína, ¿no? Igual también, por ejemplo, en el caso del valproato, ¿no?, los carbapenems, los monobactams pueden producir una disminución en su concentración. Tenemos un gran número de pacientes que tienen infecciones, ¿no?, para los cuales recurrimos a estos fármacos, y la respuesta es esa. Por eso tenemos que tener mucho conocimiento, no ser muy tácticos en el momento que evaluamos estos pacientes, ¿no? Y obviamente la tasa de metabolismo hepático va a disminuir pues con la edad, ¿ya? Existe una gran variabilidad entre los individuos, ¿no? En ancianos generalmente debemos iniciar la medicación muy lentamente, ir subiendo también, ¿no? También progresivamente la medicación, pero eso tiene que ser mucho más lento en ancianos. Y la función renal va a disminuir pues a una tasa de 1% por año después de los 40 años, como nosotros sabemos, ¿no? Y obviamente esto tiene una serie de razones, ¿no? En el caso de pacientes ancianos, los niveles de creatinina sérica pueden no estar correlacionados con la función renal. ¿Ya? La producción de creatinina cae a una velocidad casi igual a su aclaramiento renal. Ahora, algo que tenemos que considerar es en qué momento nosotros vamos a hacer la supresión del fármaco antiepiléptico, ¿no? Generalmente el paciente debe estar libre de crisis por lo menos 2 años y debe de recibir tratamiento por lo menos 5 años. ¿Ya? Esa es la norma. ¿Ya? El paciente, el tratamiento, la duración total debe ser por 5 años. Ahora, eso es variable, depende del contexto de cada paciente, ¿no? Hay pacientes en los cuales nunca es posible quitarles la medicación por la naturaleza propia de su epilepsia, ¿no? Pero si vemos que un paciente está controlado, ¿no?, el objetivo es que reciba por 5 años
y por lo menos que 2 años haya estado sin crisis. Ese es el objetivo, ¿ya? Entonces, obviamente con una adecuada calidad de vida, ¿ya? Entonces, hay aspectos psicosociales, la carga económica, la calidad de vida que deben ser considerados, ¿no? Y se tiene que hacer un seguimiento, ¿no? Porque generalmente hay un riesgo de recaída, ¿no? Que va entre 12 a 66%, que generalmente se da, ¿no? En los primeros 6 meses, ¿no? De retirar el fármaco antiepiléptico. Entonces, siempre existe un riesgo de recaída, siempre hemos visto a veces, ¿no? Que después de mucho tiempo, de un tiempo importante, los pacientes presentan recaída de sus crisis, pero eso básicamente pasa por no catalogar adecuadamente el momento del retiro de la medicación. De repente todavía no estaba preparado el paciente para hacer el retiro de la medicación, entonces eso es muy muy importante. Entonces, en los primeros 6 meses, como les vuelvo a repetir, ¿no? Después del retiro del fármaco, existe siempre la posibilidad de que haya una recurrencia, ¿ya? Eso no tiene que ver si es pediátrico o si es adulto, ¿ya? Realmente no hay un consenso claro, generalmente, ¿no? La libertad de crisis, como les decía, debe estar entre 1 a 2 años. Generalmente nosotros en el instituto consideramos como periodo libre de crisis de 2 años, ¿ya? La mayoría de estudios así concluyen, ¿no? Y digamos, para la suspensión de los fármacos antiepilépticos también, o sea, si bien es cierto que el periodo tiene que ser 2 años sin crisis, ¿no? Hay otros estudios que consideran un poco más, entre 3 a 5 años, pero hay ciertas condiciones especiales, ¿no? Por ejemplo, en aquellas pacientes que quieren gestar, ¿no? Pacientes con efectos secundarios, definitivamente en esos casos sí tengo que retirar la medicación. Si el paciente me hace un síndrome de Stevens-Johnson, por ejemplo, ¿no? Que es una urgencia dermatológica en relación con cualquier fármaco antiepiléptico, ¿no? O cualquier fármaco en general, pero hay algunos fármacos que están más asociados, ¿no? Dentro de ellos los fármacos antiepilépticos y sobre todo la politerapia, ¿no? Entonces ahí debo de retirar el fármaco definitivamente, ¿no? Entonces tengo que ir evaluando, ver, ¿no? Si es que hay algún otro desencadenante de esto, pero ahí definitivamente tengo que retirar. Y obviamente si es que hay el deseo de suspensión del fármaco por parte del paciente, pero obviamente eso siempre nosotros tenemos que tratar de obviarlo, pues, ¿no? Porque, digamos, nuestra misión, ¿no? Es que el paciente, ¿no? Siga las indicaciones más adecuadas de acuerdo a la patología que tiene, ¿no? Y si nosotros podemos ayudar en ese sentido, ¿no? Para que el paciente tenga una calidad de vida adecuada, entonces tenemos que tratar de que el paciente tome la medicación o siga las indicaciones que nosotros estamos considerando para él. Ahora, se aconseja también, ¿no? Que la forma del retiro, o sea, es variable, ¿no? Puede ser, digamos, en varias semanas, ¿no? El retiro de la medicación. Lo único que se aconseja es que no sea brusca, que no sea abrupta el retiro de la medicación, porque si lo hacemos abruptamente de un día para otro, le quitamos toda la medicación, entonces ahí sí tenemos más riesgo de que se produzca un estatus epiléptico o recurrencia de crisis, ni siquiera crisis epiléptica simple, sino estatus epiléptico. Y entonces, así como la introducción de un fármaco antiepiléptico es gradual, el retiro también debe ser, ¿ya? Entonces la suspensión abrupta no se recomienda, ¿ya? Entonces la mayoría de estudios parecen creer que no hay ningún beneficio en utilizar largos periodos de tiempo para la reducción, pero nosotros somos muy cautos, ¿no? Y más muy conservadores y preferimos hacerlo en un periodo de tiempo prudencial, ¿no? Porque ya hemos visto, ¿no? Lo contrario cuando se hace, digamos, en periodos de tiempo muy cortos. La epilepsia refractaria ya se las definí en antes. ¿Por qué coloco epilepsia refractaria aquí? Porque ya estamos ingresando al manejo de las epilepsias fármaco-resistentes con cirugía. Entonces, ya si tenemos nosotros una falta de respuesta a 2 esquemas farmacológicos bien dados,
¿no? De acuerdo al tipo de crisis epiléptica, de acuerdo al tipo de síndrome epiléptico, con una adecuada adherencia por parte del paciente, sin efectos colaterales significativos, ¿no? Y siempre y cuando que el paciente tenga epilepsia, porque como les vuelvo a repetir, vienen pacientes de diferentes lugares, ya hasta del extranjero muchas veces nos ha llegado pacientes que venían con 5 o 6 fármacos antiepilépticos hasta que les habían hecho cirugía de epilepsia en algunos casos y no eran epilepsia. Entonces hay que tener mucho cuidado para catalogar. Si yo defino verdaderamente mi drogoresistencia, estoy en la obligación, si tengo a la mano una institución que pueda hacerle una evaluación integral y que me pueda ofrecer alguna otra alternativa que mejore su calidad de vida, estoy en la obligación moral de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿No? O sea, debo de optimizar el tratamiento, ¿no? Si yo estoy en una institución, en un medio, en un lugar donde no tengo esta posibilidad, tengo que optimizar la medicación. Entonces, ver si puedo utilizar una politerapia racional. O sea, ¿qué cosa es una politerapia racional? Cuando yo administro fármacos antiepilépticos que tienen diferentes mecanismos de acción. Ya, o sea, si yo utilizo fármacos antiepilépticos del mismo mecanismo de acción, probablemente yo voy a tener un paciente que no me responda a la medicación como yo espero, por lo menos, ¿no? Si yo utilizo fármacos con diferentes mecanismos de acción, probablemente el éxito va a ser importante. Entonces, debo de tener una politerapia racional, evitar fármacos con un perfil de toxicidad que se superponga. A veces yo doy fármacos, doy fenitoína y doy carbamazepina, los dos. Y los dos me producen, pues, ¿no? Me producen ataxia, ¿no? Me producen incoordinación. Entonces, yo tengo que pensar, ¿no? En que, digamos, se pueden superponer su perfil de toxicidad. Entonces tengo que ser más benigno, ¿no? En ese aspecto también, no es tan ligero. Entonces buscar combinaciones que obtengan las interacciones más favorables, ¿no? Hay que ajustar las dosis para optimizar la eficacia sin aumentar los efectos adversos, ¿no? Tratar de que en lo posible sea monoterapia, pero a veces no es posible, pues a veces tengo que dar más de un fármaco y a veces si tengo que dar una politerapia, tengo que tratar de dar una politerapia que, ¿no?, surta el efecto más adecuado, ¿no? Por ejemplo, una de las mejores politerapias es el valproato de sodio con la lamotrigina, ¿no? Es la politerapia más adecuada, digámoslo así, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado nomás porque puede aumentar la vida media, ¿no? Se puede incrementar la vida media del valproato cuando le doy, ¿no?, la lamotrigina. Entonces puedo ejercer, digamos, efectos tóxicos también, pero si yo la sé dar, ¿no?, y si voy reduciendo la dosis del valproato cuando voy incrementando la dosis de la lamotrigina, ¿no?, obviamente mi efecto va a ser adecuado, ¿no? No voy a tener los efectos tóxicos que a veces se ven. Entonces tengo que individualizar el tratamiento, ya les dije, de acuerdo al tipo de crisis, de acuerdo al tipo de síndrome que ya les dije, ¿no? Y la cirugía de epilepsia viene como último recurso, pues en realidad no debería venir tanto como último recurso porque, ¿no?, generalmente los pacientes que estamos recibiendo nosotros hoy en día son pacientes que ya tienen más de 20, 30 años, ¿no?, de evolución de epilepsia. Generalmente esos pacientes, Diana, ¿cuánto tiempo de enfermedad tenía tu paciente? 11 años. Entonces, hay otros que peor. Generalmente hay estudios que han estudiado esto, valga la redundancia, y encuentran tiempos de epilepsia de 20 años como promedio, 20, 25 años, que acuden, ¿no?, después de los cuales se les ofrece la cirugía. Entonces, no había cirugía antes, pues ahora ya tenemos. Entonces podemos nosotros tener, digamos, otro enfoque, direccionar de otra manera a los pacientes. Entonces, no va a pasar, pues, digamos, 11 años, ¿no?, para yo poder definir que mi paciente es refractario.
los 11 años, 20 años para identificar un paciente refractario. Con 2 años nomás, con 1 año y medio, ya yo puedo identificar que el paciente no responde a la administración y ya podría estar perfectamente en condiciones de decir si puede ir o no a una cirugía. Pero lamentablemente, pues, unos 10 años atrás no había todos estos conceptos. Entonces, ahora ya tenemos esa suerte y podemos darle, digamos, ofrecer otras alternativas al paciente. Entonces, la cirugía su objetivo es eliminar o disminuir las crisis epilépticas. ¿Ya? El objetivo es refijar la zona epiderdal. Ese es el objetivo. Por lo tanto, yo tengo que hacer estudios para determinar la zona epiléptica. Entonces, sin producir déficit al paciente. De no ser posible la cirugía receptiva, se pueden desarrollar soluciones. Recuerda que ustedes también realizaron eso. De la estimulación del medio vago, me dijo una, la otra me dijo que la calciostomía, la otra me dijo que hasta la estimulación magnética de la craneal, por ahí se simplifica. Ya, pero entonces, pero la idea es que el tratamiento quirúrgico es la lobectomía. Lobectomía, digamos, o la lesionistomía, realmente son lobectomías. Entonces, alrededor del 5% de los pacientes con epilepsia se podría beneficiar del tratamiento quirúrgico. Digamos, de todos los pacientes tenemos un 20% a 30% de pacientes con epilepsia que caen dentro del grupo de epilepsia refractaria. No todos ellos se podrán beneficiar de una cirugía de epilepsia. De acuerdo a la evaluación que se hace, un porcentaje resultará candidato y otro porcentaje no. Ahora hay que ver también los centros, hay centros que están más preparados, que son centros básicos, otros que son centros avanzados, otros que son centros básicos, puestos. Recién estamos haciendo la experiencia, no podemos ofrecer cirugías, por ejemplo, a pacientes que no tienen lesión. Hay otros centros científicos que pueden ofrecer cirugías a pacientes que no tienen lesión, otros centros especializados en extranjero. Luego depende de la capacidad resolutiva, entonces, pero de manera general, solamente un 5% de pacientes con epilepsia refractaria se podrán beneficiar de una cirugía. Entonces, realmente este grupo que nosotros estamos manejando, esto es lo que les mencionaba. Acá ustedes ven 5 áreas. Tenemos el área lesional, este es azul, que es el área de donde tenemos la lesión. Por ejemplo, la esclerosis facial, una malformación, humor, por ejemplo, es el área de la lesión. Luego tenemos otra área que es el área de inicio vital. Es el área donde se inicia la crisis epiléptica. Ese es el área más importante. Ya, generalmente es la que equivale más a la zona epiléptica. Luego tenemos acá en amarillito la zona de déficit funcional, que es el área de alteración, de las alteraciones de las funciones mentales superiores, alteraciones neuropsicológicas. Entonces, luego tenemos una zona irritativa que vemos aquí en naranja, que es la zona donde se van a encontrar las descargas eléctricas en la fase inicial. ¿Recuerdan? En el momento en el cual el paciente no está teniendo déficit. Así como ustedes y yo ahorita estamos hablando, somos normales en la historia, conscientes. En ese periodo, el paciente con epilepsia se llama actividad intelectual o zona irritativa. Luego tenemos la zona sintomatológica, que es la zona que da las manifestaciones biológicas. Por decir antes, las chicas que están dañadas, la zona sintomatológica puede ser producto de la activación del área epidendógena propiamente dicha, o puede ser por propagación. Entonces, no siempre
Entonces, no siempre, ¿no?, las manifestaciones clínicas corresponden, ¿no?, a la activación del área de la zona epileptógena. A veces corresponden a propagación, ¿ya? Entonces, en el mejor de los casos, ¿no?, existe congruencia, concordancia entre todas estas zonas, como por ejemplo la esclerosis hipocampal. Dime. Fuerte. No, el área lesional o lesión epileptogénica, ¿ya?, es el área donde está la lesión. Por ejemplo, yo tengo un cavernoma en la región occipital. El cavernoma es la lesión. Ese es el área lesional, entonces el área occipital, donde está el cavernoma, ¿ya? Siguiendo en el ejemplo del cavernoma, ¿no? Si las crisis se originan del área occipital y se ven en el electroencefalograma que se está originando de esa área occipital, esa será su zona de inicio ictal. Ahora, si yo le hago un electroencefalograma entre las crisis, en otro momento que no sea cuando está teniendo la crisis, y tengo descargas en esa zona, esa será su zona irritativa, digamos, en el interictal, ¿ya? Si yo le hago una evaluación neuropsicológica o le hago un PET, ¿se acuerdan? O un SPECT, que también son los exámenes funcionales, y encuentro que el área occipital está afectada, ¿no?, que hay alteración, digamos, en esa región, entonces yo voy a tener, ¿no?, la zona de déficit funcional va a ser occipital, del mismo lado, ¿no es cierto? Y si yo tengo las crisis que se caracterizan por fenómenos luminosos, escotomas luminosos, ¿no?, contralaterales al área, ¿no?, y después se pueden propagar de repente y hacerse generalizadas, qué sé yo, porque las crisis del área occipital se propagan hacia el lóbulo frontal o hacia el lóbulo temporal. Entonces, mi zona sintomatogénica también será occipital. Si yo tengo esa suerte de que haya esa concordancia entre la lesión, todo lo que he mencionado, entonces mi cirugía va a tener un éxito del 100%. Pero no siempre tenemos esa suerte. A veces tenemos, ¿no?, la zona de inicio ictal por un lado, la zona irritativa por otro lado, ¿no?, la lesión por otro lado. Entonces, ahí requerimos de estudios más profundos que lamentablemente a veces nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo y que tenemos que mandarlo a otro país o direccionarlo de otra forma. Pasamos a una segunda fase de estudios. A veces ahí podemos resolver el problema, a veces no, y tenemos que ser francos con los pacientes y decirles lo que podemos hacer, ¿no?, y cuáles podrían ser las alternativas para ayudar. ¿Ya? Entonces, ¿no?, en el caso de las esclerosis hipocampales, por ejemplo, que hemos visto, ¿no?, era todo concordante, ¿no? Lóbulo temporal izquierdo era, ¿no?, lóbulo temporal izquierdo, la zona de inicio ictal en el lóbulo temporal izquierdo, las descargas interictales en el lóbulo temporal izquierdo, la esclerosis hipocampal izquierda, las manifestaciones clínicas, la crisis parcial compleja, el lóbulo temporal izquierdo, y la evaluación neuropsicológica de YAPA también de allí. Entonces, el éxito, digamos, también está casi asegurado, pero no siempre tenemos eso. Entonces, aquellos en los cuales hay concordancia son ese 5%. Este 5% que les digo que puede ser tributario, por lo menos, ¿no?, en todos los centros del mundo, no solamente acá, ¿no? Entonces, obviamente en otros centros tienen posibilidades de hacer, digamos, otros estudios, ¿no? Entonces, el paciente debe tener, pues, una epilepsia refractaria, ¿no? Y hay epilepsias que son tratables quirúrgicamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, son aquellos pacientes en los cuales se puede plantear una cirugía más precoz, ¿no? Se define por la historia clínica, ¿no?, por una evaluación no invasiva, como la que hacemos nosotros. Hacemos una evaluación no invasiva. Cuando hablo de no invasiva me estoy refiriendo a electrodos de superficie, no electrodos profundos, que nos permitan hacer la evaluación por varios días, por ejemplo, ¿no? Entonces, y la evaluación prequirúrgica, pues, muestra que la cirugía puede mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no?, con secuelas aceptables, ¿no?, teniendo en cuenta la situación y la gravedad de las crisis, ¿no? Ahora, la cirugía de epilepsia, pues, requiere de una evaluación multidisciplinaria,
no es que yo nomás como neurólogo, ¿no?, especialista en epilepsias, defino yo que se opere, no, o sea, somos un equipo, ¿ya?, que está constituido por neuroradiólogos, neurofisiólogos, ¿no?, neuropsicólogos, el neurocirujano, ¿no?, la asistenta social, ¿no?, que vemos todos los aspectos y que decidimos, ¿no?, neuropsiquiatra también, que decidimos si el paciente va o no a una cirugía. ¿Ya? Entonces, la evaluación prequirúrgica comprenderá estudios destinados a identificar la localización y la extensión de la zona epileptógena y a valorar el posible impacto de la cirugía en las funciones del paciente. Este es el equipo multidisciplinario. ¿Cómo está formado? Este es de una unidad de cirugía, ¿no?, lo que tenemos nosotros por lo menos, ¿no?, epileptólogos, neurocirujanos, neuroradiólogos que tengan experiencia obviamente en epilepsia, ¿no?, neuropsicólogos, psiquiatras también, ¿no?, enfermeras, ¿no?, con formación específica en epilepsia o técnicos en electroencefalografía, ¿no? Otros especialistas tenemos el neuropatólogo, como ustedes han visto. Necesitamos para diagnosticar la esclerosis hipocampal, ¿no?, tenemos que hacer la histopatología. Como ustedes han visto y han presentado, ¿no?, hay varios tipos histológicos de esclerosis hipocampal, la tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿sí?, hasta tipo 4. Entonces se requiere un patólogo que esté entrenado, no solamente la esclerosis hipocampal, sino otras patologías también, ¿no? Y estos son los procedimientos, ¿no?, evaluación clínica, monitorización por video, resonancia, evaluación neuropsicológica, evaluación psiquiátrica. Esto ya les había mostrado esto previamente, ¿no? Esta es la paciente que les presenté el video, ¿ya? Y acá tenemos, miren, ella, ¿se acuerdan que tenía automatismo con la mano izquierda? Generalmente el automatismo manual, ¿no?, es el que orienta ipsilateralmente a la lesión. Y miren ustedes, acá tiene una esclerosis hipocampal del lado izquierdo. Entonces, hay algunos signos en la semiología que son signos lateralizadores, orientan así es que es el lóbulo temporal dominante o no dominante. Entonces, en este caso está con la cabeza desviada hacia el lado izquierdo, que el giro temprano también orienta hacia el lugar donde se produce el giro, también, ¿no?, el giro se produce justamente hacia el lugar correspondiente a la lesión, los automatismos también de la mano correspondiente. Y miren ustedes, acá tenemos la crisis, ¿no?, en los electrodos izquierdos, temporal izquierdo. Ya estos son otros procedimientos ya en zonas, en centros más avanzados. Acá tenemos, por ejemplo, la esclerosis hipocampal izquierda, la crisis, acá izquierdo, y estos son estudios, ¿no?, de tomografía por emisión de fotón único, que son estudios funcionales. Generalmente cuando tenemos esto, ¿ya?, y tenemos esto de acá, ya no hacemos esto, ¿no?, porque ya tenemos la certeza de que ahí se está originando la crisis, ¿no? En algunos centros a veces hacen, sobre todo cuando no hay la lesión clara, en esos casos. Estos son algunos de los procedimientos que se hacen, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la aplicación de mallas, rejillas, para poder ver desde el punto de vista electrocorticográfico exactamente la localización de la actividad epileptógena. Entonces, una vez que se da la evaluación, el paciente puede resultar candidato, como también no. Entonces, que el paciente resulte candidato, ¿qué implica? Que yo encuentro la zona epileptógena, cuya remoción no afecte a áreas elocuentes. ¿Qué son áreas? ¿Se acuerdan? Alguien me preguntaba de la resonancia funcional. ¿Qué le dije yo? Le dije que era para ver las áreas elocuentes, las áreas, ¿no?, de funciones cerebrales superiores, ¿no? Entonces, que no haya superposición de la lesión con esas áreas, porque qué tal que yo tengo una epilepsia del área rolándica y yo tengo un tumor en el área de Broca, por decir. No le puedo sacar el tumor porque probablemente le voy a dejar afásica, ¿no?, a la paciente. Entonces, hay otros procedimientos que no se hacen acá, que se hacen en otros centros. Entonces,
existen postas, como se dice, niveles de resolución, ¿no? Entonces, eso se llaman áreas elocuentes, áreas de funciones cerebrales que hay que evaluar bien mediante estudios funcionales, ¿no? Entonces, no debe afectar áreas elocuentes, ¿no? Dejando déficit funcional o registro de crisis generalizada que puedan eliminarse o disminuir su frecuencia con tratamientos paliativos como la callosotomía, ¿no? Hay procedimientos paliativos, o sea, en epilepsias generalizadas, ¿no? En las cuales yo no tengo un foco, pero el paciente tiene constantemente crisis generalizadas y se cae y se golpea, son crisis atónicas. Pues en esos casos yo le hago callosotomía, que es una desconexión del cuerpo calloso, ¿no? Para evitar la propagación de las crisis. O puede ser que mi paciente no sea candidato. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo debo continuar o debo optimizar el tratamiento farmacológico de acuerdo al caso, ¿ya? Entonces, debo evaluar siempre la posibilidad de otras modalidades de tratamiento, como la estimulación del nervio vago o la dieta cetogénica, que son otros tratamientos paliativos, no curativos. O sea, eso no definitivamente, prácticamente el efecto de la estimulación del nervio vago, de la dieta, es como si yo le agregara un medicamento más, ¿ya? Pero a veces son últimos recursos. Y por ese último recurso uno lucharía, ¿no es cierto?, si fuese su familia, para tratar de mejorar un poquito la calidad de vida. Problemas que son caros, ¿no? Y que obviamente no va más allá, pues, de un 5% de control realmente, porque es como si le agregara un fármaco más. Los tipos de cirugía son, también ya las chicas en antes hicieron una revisión: resecciones aisladas, lobectomías, callosotomías, hemisferectomías, por ejemplo, en pacientes con síndrome de Rasmussen, encefalitis de Rasmussen, ¿ya? Y callosotomía, por ejemplo, en pacientes que tienen drop attacks, crisis atónicas, ¿ya? ¿Está claro? ¿Ya? Y procedimientos de estimulación del vago con estimuladores implantados. Acá tenemos algunas de las incisiones, son cirugías del lóbulo temporal, ¿no? Y estas son cirugías de epilepsia extratemporal, ¿no? Donde se colocan a veces algunos electrodos corticales, ¿ya? ¿No? Para poder medir la actividad epiléptica que está, digamos, en la corteza cerebral y hacer una mejor resección. Hay una escala, que es la escala de Engel, que me permite valorar las crisis epilépticas en el postoperatorio, sobre todo para pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, pero también se utiliza en otros tipos de epilepsia. Entonces, concluyendo, ¿no? Una vez establecido el diagnóstico de epilepsia, es necesario iniciar el tratamiento con fármacos antiepilépticos, eso es claro, ¿no? ¿Ya? El inicio de la medicación siempre es con monoterapia. A nadie se le va a ocurrir la locura de empezar con 2 o 3 fármacos, pero lamentablemente sí, a algunas personas se les ocurre, porque llegan, ¿ya? Entonces, eso es importante, ya está en nosotros, ¿no? Optimizar la medicación, porque a veces llegan con un montón de efectos colaterales. Entonces dicen, no controla, no es eso, sino que tiene un montón de efectos colaterales. El paciente se apega a veces a las indicaciones de su médico, no toma la medicación adecuada y ahí es que no controla. Bueno, los principales factores que deben considerarse en la selección de un fármaco son relacionados con el paciente, la enfermedad epiléptica y con el fármaco antiepiléptico, ¿ya? Los antiepilépticos con metabolismo hepático, y entre ellos los inductores, son los que más interacciones presentan, o sea, la mayoría. Fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, menos el valproato, que es inhibidor. En situaciones especiales, el embarazo, la lactancia, ancianos o polimedicados, hay que ajustar las dosis de los fármacos y estrechar la vigilancia del paciente. Y la cirugía de epilepsia es una alternativa terapéutica para aquellos pacientes con epilepsia fármaco resistente, y su objetivo es mejorar la calidad de vida, como todo el tratamiento en epilepsia, pues, mejorar la calidad de vida, sobre todo en pacientes con enfermedades crónicas, pero en realidad en epilepsia está haciendo un diferencial realmente, porque le está devolviendo la funcionalidad a gente que tenía 20, 30 años de epilepsia y que no podía ni caminar, porque ya se estaba cayendo a los pocos metros que caminaba, ¿no? Y ahora pues hace un diferencial tremendo
recuperándolos, volviéndolos a la sociedad, volviendo a muchos de ellos a trabajar, a hacer las labores que antes hacían, ¿no? Entonces, el objetivo es mejorar la calidad de vida, lo que está en función del control y desaparición de las crisis epilépticas. Ya, chicos, preguntas. Son 2 clases, siempre me ponen 2 clases todos los años, no puedo resumirlas más lamentablemente porque es lo que tienen que saber, ustedes tienen que llevarse, me parece que tienen que ir por ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Si no, cualquier cosa ya me escriben a mi correo, le escriben mi correo a mis alumnos, los que han tratado conmigo. Siempre está el Instituto de Ciencias Neurológicas, el Departamento de Epilepsia abierto para que ustedes vayan, si quieren hacer alguna rotación, quieren tener pacientes con epilepsia, quieren saber un poco más, investigar, porque es lo que hace falta, gente que investigue, porque estamos tan atollados con el día a día, con un trabajo que no es asistencial, que se nos hace muy complicado realmente hacer investigación, ¿no? Pero a pesar de eso la hacemos con mucha dificultad, pero necesitamos gente que se dedique, así que si quieren investigar, tienen las puertas abiertas. Muy bien, gracias. La clase ya la tienen, ¿verdad? Porque ya la clase yo la subí hace 2 semanas atrás. Y ayer le dije a la delegada, ¿está la delegada aquí? Ayer la delegada me whatsappeó para que le envíe la clase, yo le dije que ya la había subido. Bueno, se las dejo acá. Ya,